Sean bienvenidos ustedes a esta primera entrega con el manejo del software IDEA en su versión 9.1 en idioma español. IDEA, producto canadiense que se comercializa a través de la transnacional Caseware, con sede precisamente en Canadá, es un software para análisis de datos. Significa sus iniciales, su sigla, Interactive Data Extraction and Analysis, o sea, extracción de datos de forma interactiva. Con este software podemos importar los datos de nuestros clientes desde diferentes plataformas, por ejemplo, desde SQL, Oracle, Access, Excel, PDF, texto, Informic, etc. Pero siempre con la garantía de que estos datos no se van a poder modificar. Por lo tanto, estamos en presencia de un análisis de datos, el mismo que no va a permitir que se puedan modificar datos. El software tiene un conjunto de pruebas, digamos, preestablecidas, las cuales van a ser de mucha utilidad en los trabajos de auditoría y análisis de datos. Para trabajar con IDEA es importante hacer una primera presentación. Acá en esta pantalla vean ustedes que hay lo que se conoce como la cinta de menú de IDEA, que tiene un conjunto de pestañas. Las pestañas a su vez contienen grupos y cada grupo tiene un conjunto de opciones. Por ejemplo, esta es la pestaña principal, el grupo proyecto, y cada vez que vamos a empezar un nuevo trabajo de auditoría o análisis de datos, comenzamos con el proceso de crear el proyecto. IDEA mantiene o trabaja con dos tipos de proyectos. El proyecto gestionado es aquel cuyos datos se encuentran en las carpetas propias del software que se instalan en el momento de la instalación del mismo. Los proyectos externos van a ser aquellos que van a estar en diferentes carpetas dentro del computador con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, nosotros en nuestra presentación trabajaremos con proyecto externo, el cual pasamos a buscar presionando acá el botón examinar. Tenemos ya un conjunto de bases de datos de muestra para hacer la presentación respectiva en la carpeta que le hemos llamado casos de estudio, y habilitaremos un primer caso de estudio a manera de presentación del software conocido como clientes. Una vez creado el proyecto, el siguiente paso es seleccionarlo. Se va a seleccionar el proyecto dentro del conjunto de proyectos que ya está habilitado el software para trabajar. Seleccionamos este y a continuación el tercer paso es establecer sus propiedades. Las propiedades incluyen el nombre del informe, la tarea que se va a realizar y el periodo del informe como tal, o también algunos clientes utilizan la fecha de los datos que ellos van a analizar. En este caso vamos a referirnos a un trabajo que estamos realizando en el mes de noviembre de 2013 y le llamaremos revisión de clientes, por llamarle de alguna manera a nuestro proceso. Una vez que se ha creado el proyecto, se ha seleccionado y se han establecido sus propiedades, vamos a proceder a importarlo a través de esta opción escritorio. En esta oportunidad la base de datos se encuentra en Microsoft Access. Por el botón nuevamente examinar, nos entramos al área donde se encuentran los datos con todas esas carpetas que se pueden apreciar aquí que constituyen el proyecto como tal. Seleccionamos al cliente, que es un archivo que está en Microsoft Access, presionamos siguiente
Y vean ustedes que el archivo de salida se va a llamar también cliente. Una vez que presionamos aceptar, ya tenemos acá la información correspondiente. Como decíamos anteriormente, por más que tratemos de escribir sobre la misma, esta no se puede modificar. Primeramente vamos a destacar que para cada campo o columna, si nosotros la señalamos, por ejemplo, en este caso, el límite del crédito, podemos establecer algún tipo de configuración. Por ejemplo, podemos trabajar con símbolo de moneda, establecer un color respectivo para el texto, para el fondo, etcétera. Podemos alinear la información hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, de acuerdo a las necesidades o por último al gusto de la persona que está realizando el análisis de datos. Acá a la derecha tenemos lo que se conoce como las propiedades, y dentro de las propiedades vamos a destacar a estadísticas de campo. Estas estadísticas de campo son válidas para campos de tipo numérico, de tipo fecha y de tipo hora. En este primer ejemplo tenemos como campo numérico límite de crédito, y el software automáticamente nos calcula una serie de elementos que estudiamos mucho cuando pasamos en la universidad la materia estadística descriptiva, como puede ser, por ejemplo, la media, el valor mínimo, el máximo, la desviación estándar, la varianza, etc. Elementos que pueden en algún momento ser de utilidad para el análisis de datos. Si queremos regresar a la base de datos, presionamos aquí la opción datos. Una primera actividad que vamos a realizar a continuación es precisamente establecer algún tipo de muestreo sobre la información sobre los 341 registros que constituyen esta base de datos. Pero es importante destacar que IDEA puede trabajar, él puede gestionar hasta 2,1 billón de registros. Por lo tanto, en una buena parte de los casos, tal vez nos atrevemos a decir que en la mayoría podemos hacer análisis de datos o auditoría que incluyan la población completa. Por lo tanto, estaríamos haciendo censo. No obstante, existen funciones acá de análisis. Vea usted dentro de la pestaña análisis del grupo muestra, por ejemplo, vamos a hacer un muestreo aleatorio. Presionamos acá, le vamos a indicar al software que queremos una muestra de 10 registros seleccionados aleatoriamente, y esta operación generará un nuevo archivo. A este archivo le vamos a llamar muestra de clientes. Es importante destacar que IDEA establece un número acá que es una semilla aleatoria. Esa semilla aleatoria es diferente en cada oportunidad que va a hacer el muestreo aleatorio, incluso si se va a realizar a la misma vez en varios computadores diferentes, en cada uno los resultados serán diferentes. Presionamos aceptar y se observan que de los 341 registros que constituyen la base de datos, la muestra está formada por 10. Además, en la muestra se agrega una columna nueva, observe usted acá al final, la cual indica cuál es el número que tiene este registro en la base de datos original. He aquí un ejemplo de un muestreo, en este caso aleatorio. Esta base de datos se crea, como se puede ver, como una hija de la anterior. Si no la voy a utilizar más por el momento, la puedo cerrar y se mantiene como base de datos activa la original. Otra de las tareas que incluye un análisis de datos sobre los datos, en este caso de nuestros clientes,
es lo que se conoce como una extracción. Digamos que queremos hacer algún tipo de selección de aquellos clientes que cumplen con una determinada condición. Por ejemplo, pestaña Análisis, Grupo Extracción, Extracción Directa. Digamos que quiero establecer cuáles son los límites de créditos grandes, o mejor dicho, quiénes son los clientes que tienen límites de créditos grandes. Límites de créditos grandes. Pero ¿cómo establecer este criterio cuando sabemos que un límite de crédito es grande? Acá tenemos esta pequeña calculadora que nos va a llevar a lo que se conoce como el editor de ecuaciones de IDEA. En el editor tenemos acá al final los campos de la base de datos. Observen ustedes acá arriba hay un teclado para utilizar también. Estableceremos que límite de crédito grande es aquel cuya magnitud es mayor o igual a 30.000. Este segundo botón que se aprecia aquí, validar, al cual a esta misma operación se puede acceder si presionamos con el teclado Control más P, pues nos indica si la ecuación está correcta o por el contrario si no lo está. Y con este otro, pues procedemos a validar y salir. De manera tal que se va a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar límite de créditos grandes. Límite de créditos grandes. Ellos van a ser aquellos que van a tener un monto mayor a 30.000. Definido este criterio, presionamos aceptar y vemos que 61 de los 341 clientes cumplen con esta característica, o sea, sus límites de crédito son iguales o mayores a 30.000. Para regresar a la base de datos original, la podemos tocar simplemente haciendo clic sobre ella. Y además la otra, si no la necesitamos, la podemos cerrar. Se va a realizar a continuación una nueva extracción. Se observa que hay una columna que es país. Digamos que tenemos la necesidad de buscar dentro de todo ese conjunto grande, amplio de datos. Recuerden que ustedes que puede estarse hablando de millones de registros. Aquellos que cumplen con la característica de que pertenecen a un país determinado. En este caso, por ejemplo, seleccionaremos Australia. Haremos una nueva extracción directa, pestaña Análisis, Grupo Extracción, opción directa. El archivo se va a llamar Clientes de Australia. Y nuevamente entramos por el editor de ecuaciones para establecer la característica que nos va a permitir seleccionar a determinado cliente. En este caso, país debe ser igual a Australia. País igual a Australia. Se destaca que cuando las comparaciones se van a hacer contra caracteres o contra fecha, los datos deben estar entre comillas. ¿Correcto? Entonces, la ecuación está bien. Procedemos a continuar con este proceso de extracción. Presionamos aceptar. Y tenemos 3 clientes de Australia. Queremos destacar también en el área de la derecha el atributo o la posibilidad de establecer un total de control. Regreso a mi base de datos original y este total de control es válido para campos numéricos, en este caso el límite de crédito.
Cuando presiono, me dice que la suma del límite de crédito de los 341 registros es 21.304.000. Esto nos permite a nosotros poder establecer lo que se conoce como la integridad de los datos, de alguna manera verificar si la información que nos están dando nuestros clientes corresponde con la información que está en la base de datos. Además se cuenta con un historial donde pueden apreciar acá la historia incluso cronológica de las operaciones que se han ido realizando con los datos. Esto permite en un proceso posterior facilitar la automatización de las tareas y además como medida de control también. Con esto finalizamos esta primera entrega sobre IDEA 9.1, cuyo propósito, como decíamos, es que usted se vaya familiarizando con el manejo del software. Le agradecemos mucho su colaboración, su atención y estaremos listos para una próxima entrega. Muchas gracias.